Han pasado 3 años y el sicariato de Gavis Moreno, exdirectora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, sigue en la impunidad. En la Fiscalía el caso se mantiene en indagación previa, es decir que la justicia aún no logra identificar a autores materiales ni intelectuales. Gavis Moreno fue asesinada con 12 disparos en marzo del 2018 en la vía perimetral de Guayaquil. Lo sorprendente es que un año después, el arma que se usó en ese crimen apareció en la cárcel de Cotopaxi y fue utilizada para asesinar a un policía que estaba recluido por un caso de droga. En 2019, con al menos 10 disparos, fue acribillado el fiscal Carlos Carolis, de 53 años, en un intercambiador de tránsito de la vía Daule en el norte de Guayaquil. Por este crimen tampoco hay detenidos. El caso también continúa en indagación previa. Intentamos hablar con las familias de ambas víctimas, pero tienen miedo a represalias, aunque nos indicaron que aún esperan que se haga justicia. Son solo 2 crímenes que se han registrado en el país y que no han sido resueltos por la policía ni la fiscalía. Según cifras de la Unidad de Muertes Violentas, desde el 2018 hasta la fecha, 3.800 personas fallecieron víctimas de sicariato, homicidio, asesinato o femicidio. El 51% de los casos se mantiene bajo investigación, es decir que los culpables aún no han sido procesados. Hay 2 razones básicamente por las cuales se complica la resolución de un caso. El abogado penalista Julio César Cueva asegura que gran parte de los crímenes no se logran resolver porque los asesinos pertenecen a bandas organizadas de sicarios, que son mafias que estudian a las víctimas y no dejan rastros. Pues además, los autores intelectuales en algunas ocasiones mandan a asesinar a los sicarios para borrar todas las evidencias. Pero es una forma de operar, especialmente cuando la víctima es de alto perfil. Obviamente, pues el costo es alto y también el riesgo es alto. Por lo tanto, una forma de asegurarse de no llegar al autor intelectual es eliminando al equipo de sicarios que ejecuta el delito principal, que es matar a la persona de alto perfil. El otro es secundario, ese es el que se encarga de eliminar el equipo de sicarios. La Policía Nacional, a través de su eje investigativo... El general Fausto Olivo, director nacional de la Unidad de Muertes Violentas, dice que desde el 2018 los agentes capturaron a 1.780 sospechosos, por lo que recalca que una de las principales causas por la que no se logran resolver los casos es porque algunos implicados son reincidentes. Nos entrega algunos casos en los que la policía detuvo a los asesinos, pero la justicia los dejó en libertad y luego los sujetos salieron a cometer más delitos. Como sucedió con alias Alvarito, presunto sicario que asesinó al presentador Efraín Ruales. Tenemos que desde el 2016 fue detenido por tenencia de sustancias sujetas a la fiscalización. En el 2017 ya fue procesado por asesinato. En el 2019 también tiene otro proceso por asesinato y en el 2020 un nuevo proceso de asesinato. Estamos hablando de que solamente esta persona tiene 3 procesos de asesinato que básicamente han sido procesados, ha sido detenido, ha sido puesto a orden de la judicatura y esto lógicamente hace que no necesariamente una persona que es detenida cumpla con las sentencias. Yo creo que el principal componente que integra la impunidad es necesariamente la corrupción. El abogado penalista José de la Gasca habla de la corrupción en el sistema y se refiere a un informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del 2019. Ahí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que la corrupción y la impunidad le han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas
y que la sensación de impunidad está vinculada con altos niveles de corrupción que impiden una adecuada administración de justicia. La corrupción en el sistema judicial, la corrupción en las investigaciones, que generan demoras, que generan, pases libres para que la delincuencia sienta que el delito paga y que el crimen paga. Cuando usted ve necesariamente en criminalidad organizada, no va a llegar a establecer en el crimen o en el delito que forzosamente el que lo ejecutó es el que lo mandó a cometer. Y la corrupción puede estar ahí presente para que no se sepa al final del camino quién es la eminencia gris, quiénes son las personas detrás de, el hombre detrás de, sino solamente los hombres de paja, los ejecutores, los gatilleros. Estamos empeñados siempre a que los casos no queden impunes, pero si es que existe alguna denuncia direccionada a tal funcionario, indudablemente que deben hacer denunciar y no decir que conocen y que saben, sino que la labor de ellos es denunciar, identificar cuál es esa unidad, cuál es ese fiscal o funcionario judicial que está realizando o entorpeciendo las investigaciones a fin de que estos casos queden impunes. Él es el fiscal Víctor González. No solo pide que se denuncie posibles actos de corrupción, sino que además considera que la razón por la que no avanzan los casos es porque la policía de la unidad de muertes violentas solo tiene 300 peritos para casi 4.000 muertos que se han registrado desde el 2018. Es decir, en un día puede ser que un perito de laboratorio de criminalística no tan solo tenga 3 o 4 informes que realizar, sino incluso más informes, porque a más del turno de los informes que a diario pues se cometen hechos delictivos, tiene que también trabajar con informes que a ellos le han delegado otros fiscales. Lo que impide que por cada caso se conforme un correcto grupo de trabajo liderado por la Fiscalía. Debemos trabajar en cada caso un grupo interagencial entre fiscal, un grupo de investigadores de la INACE, un grupo de personal de laboratorio de criminalística y un grupo de inteligencia. Es decir, cuando se exista un caso de muerte violenta, debería conformarse pequeños grupos de trabajo para de esa manera resolver de manera rápida estos crímenes. Hay un déficit importante en Policía Nacional a nivel nacional. No se ha logrado llenar los vacíos de personal. Nosotros actualmente requerimos por lo menos un 30% más de personal, que eso es lo que estamos trabajando con la dirección de personal y con el mando institucional. En la Fiscalía, las investigaciones por asesinatos también están estancadas. Desde el 2018, los fiscales tienen aproximadamente 5.221 casos de muertes violentas. De ellas, 3.142 están en investigación previa, lo que significa que aún no hay elementos para empezar el proceso. Por ello, los asesinos siguen libres. Además, hay otra causa. El 53% de los asesinatos tiene relación con violencia criminal. En muchos de los casos se trata de enfrentamientos entre narcobandas transnacionales, en las que luego del crimen los testigos guardan silencio y la investigación se estanca. La parte más importante es la identificación que puedan hacer los testigos. Pero si esos testigos no aparecen, no se los identifica, no se los individualiza, pero sobre todo no colaboran, es un poco difícil que pueda prosperar la investigación. Los testigos también muchas veces no colaboran porque tienen miedo de ser víctimas de aquellos que en un momento dado, por filtración de la información, ¿verdad?, llegan a saber dónde están, quiénes son, dónde viven, etcétera, etcétera. La CIDH también recomienda implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el buen funcionamiento del sistema de administración de justicia. Y hay una demanda de criminalidad precisamente porque existe impunidad. Si usted me menciona cada crimen de los que ha referido, yo quisiera preguntarle si usted conoce si existen sentencias o si es que hay visos de que existe una sentencia que permita saber qué pasó, que nos restablezca el derecho a la verdad. Mientras no tengamos eso, la misma sociedad va a seguir utilizando estas estructuras que sirven para sus propios fines, pero también se las contratan o se las subcontratan para el cumplimiento de otros. El Estado va cediendo espacios.
no sanciona, restituye a los que debieron haberse ido, no condena a los que cometieron delitos de corrupción, ¿verdad? Poco y más les pide disculpas. Entonces esta gente va cogiendo poder. El problema en Ecuador es que el crimen organizado cada vez gana más terreno e involucra el financiamiento de actos de corrupción. Por eso los entrevistados coinciden en que es urgente una depuración del sistema para que haya justicia en todos los casos.